ponemos presente de nuevo, profe. Si pusiste ya en la primera, no es necesario, pero como quieras. Ok. Igual queda el registro del primer Zoom. ¿Alguien se recibe este año de profe? Yo. Si Bueno. Dios quiere. Si todo sale bien. Si vos Dios querés. Si Ah, ustedes ¿es esta quieren. materia? Obvio. ¿Es esta materia? ¿Con esta? ¿Con esi? No, con todo de cuarto. Ah. Todo Bueno. cuarto. Pensé que era una o dos materias que le faltaban. Bueno, ahí vamos ingresando más. No sé cuántos eran. No sé cuántos eran. Bueno, si alguien no llegó a poner su nombre en el primer Zoom, por favor, escríbalo ahora. ¿Sí? ¿Que te tengo que habilitar para prender la cámara? Ay, no sé. ¿Qué toqué? Espera. Ay, hay veces que pasa, a mí me pasó la otra clase. Qué raro. Como que entras con un error. Ahí. Fíjate, a ver. Bueno. Bueno, ¿se acuerdan cuántos éramos en el primer Zoom? ¿20? Un poco más, me parece, de 20. ¿Como 22 o no? Ah, bueno, nos falta mucha gente entonces. 22 dijo. 22, bueno. Bien. Bueno, les digo ahora, por si se extiende, para la próxima, ¿sí? Les digo ahora lo que hay que hacer para la próxima. Hay un video para que vean, ¿sí? Que es una campaña que se hizo en Uruguay, ¿sí? El enlace no está todavía en el aula, ya lo voy a subir después que termine la clase con ustedes. El video se llama ¿Cuál es la diferencia? Es una pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Ya les digo, una campaña que se hizo en Uruguay, y tiene algunas preguntas para contestar, ¿sí? Primero tienen que ver el video y después unas preguntas que tiene que ver obviamente, con ESI, pero es más una opinión propia, ¿sí? Una construcción propia, ¿sí? Porque también tiene que ver cómo cada uno interpreta ese video, ¿sí? O sea, respondemos las preguntas que tiene el video, profe. El video no tiene las preguntas, sino que las preguntas están aparte. Yo armé las preguntas, digamos. El video es como disparador, digamos, como se usa, ¿no? Eso de disparador, que plantea distintas situaciones en el área de salud. No le voy a dar más detalle para que lo puedan ver, ¿sí? En el área de salud. Entonces la idea es que ustedes puedan pensar a través de la respuesta de estas preguntas, que son pocas, son dos o tres preguntas. ¿Qué pasaría si sucede lo que sucede en el video en una escuela? ¿Sí? No voy a spoilearle el video, quiero que lo vean, ¿sí? No quiero contarles más detalles. Pero las preguntas tienen que ver con eso, ¿no? Como pensar qué sucedería, ¿sí? Si pasa lo que sucede en el video, que ya les adelanto que tiene que ver con situaciones del área de salud, ¿sí? Pero bueno, pensemos cómo podemos trasladar esas mismas situaciones a la escuela, ¿sí? Las preguntas van a estar en un archivo que les voy a subir al aula, ¿sí? ¿Estamos? Entonces les tengo que subir al aula el enlace de YouTube para que puedan ver el video, ¿sí? Y las preguntas, que no son muchas, 2, si no me equivoco, o 3, no más de eso, ¿sí? ¿Estamos? Quiero que lo charlemos acá, la próxima, a las preguntas, pero ármenlo en un archivo así después lo pueden subir como tarea al aula, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Ok.
Ahora, la primera actividad, que fue la que hicimos creo que la segunda clase, que tenía que ver con un recuerdo, ¿se acuerdan? Un recuerdo significativo, que tenga que ver con la sexualidad. Bueno, eso va a ser también un trabajo práctico, ¿sí? Digamos, los que no pudieron, las que no pudieron comentarlo, o no se animaron, o no quisieron, bueno, tienen la posibilidad de escribirlo en un archivo, ¿sí? Entonces va a haber una serie de actividades de este estilo, ¿sí? Que si no hay demasiado quórum, como se dice, para participar en el Zoom, bueno, lo pueden entregar, ¿sí? Pero son instancias de participación que está bueno que lo hagan, que participen. A mí siempre me resulta mucho más rico que lo hagamos acá en el Zoom, ¿sí? No que yo me quede después leyendo aparte lo que ustedes escriben. Pero me interesa más que suceda acá. Pero si no sucede, no vamos a forzar la situación, ¿no? Sí. ¿Lo subimos, profe, todos? ¿Cómo? No entiendo. ¿Lo subimos todos o si los que hablaron no? No, todos, así queda el registro. Por eso esperen a que Listo. yo lo suba, ¿no? Y aparezca como tarea y demás, ¿sí? ¿Estamos? Eso en el aula, así queda el Estamos. registro de sus actividades en la plataforma, ¿sí? Bien, entonces, para la próxima va a ser ver el video, contestar unas preguntas, ¿sí? Y lo que vamos a ver la próxima clase, que sí van a tener material de lectura, porque hasta ahora yo no subí material de lectura para que ustedes hagan su propio recorrido, ¿no? Ahora sí va a haber, son sobre los ejes de la ESI, ¿sí? Vimos la vez pasada las dimensiones, ¿sí? Estamos viendo algunos conceptos que tienen que ver con la educación sexual integral, vimos algo de derechos humanos, hoy vamos a ver perspectiva de género, y la cuestión de los distintos enfoques, ¿sí? Ustedes vayan anotando y vayan haciéndose la idea que hacia el final de la cursada, cada uno y cada una va a armar su propio glosario, ¿sí? ¿Saben lo que es un glosario? ¿Sí? ¿Qué es un glosario? Así rápidamente, por si alguien no lo sabe. Palabras que Textos ordenados alfabéticamente. Bien, bien. Lista de palabras, ¿sí? De conceptos, ¿sí? En este caso, de los que vamos a ir abordando de a poco. Yo puedo llegar a decir, miren, tengan en cuenta estos conceptos, pero la idea es que ustedes vayan armando su propio glosario como material, ¿sí? No de lectura, material a ver, como un recurso, ¿sí? Para poder entender, porque estamos viendo que hay muchísimos conceptos que están alrededor de la ESI, ¿sí? Pero ustedes ya vayan anotando, ¿no? Algunos conceptos que aparecen. Por ejemplo, sexualidad es un concepto que tiene que estar dentro del glosario, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Vayan anotándolo, Estamos. ¿sí? Esto pensando como para tenerlo más o menos armado hacia el final de la cursada, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, bien, perfecto. Sí, profe. Bien, bueno, vamos a ver lo que es entonces la perspectiva de género, ¿sí? Que ya adelantamos que es una herramienta de análisis que tenemos con la ESI, ¿sí? Con la educación sexual integral. Bien, lo que tenemos que primero tener en cuenta y aclarar que hablamos de un concepto que es importante y que este también es un concepto que deberían anotar ahí en su glosario, que es el concepto de género, ¿sí? El concepto de género tiene que ver con, o se refiere, a una construcción social y cultural, ¿sí? Que nada tiene que ver con lo biológico, ¿sí? Cuando a veces tenemos que explicar lo que es el género, que es un concepto complejo, multidiverso, multifacético, ¿sí? Podemos decir que no tiene que ver con lo biológico, que nada tiene de natural, sino que es una construcción social y cultural, ¿sí? A veces para explicar el concepto de género se le opone el concepto de sexo, ¿sí? Sexo no es igual a género, se dice, ¿sí? De ahí ya aclaramos que no tiene que ver con lo biológico y que no tiene nada de natural hablar de género, ¿sí? Bien. Justamente este concepto, que es una construcción social y cultural, se organiza, ¿no? A partir de la diferencia sexual, ¿sí? Abarca definiciones que tienen que ver tanto con la esfera individual, ¿sí? Que tiene que ver con la construcción de los sujetos, las sujetas a lo largo de su desarrollo, ¿sí? A lo largo de su vida,
y el significado que una cultura determinada le otorga a un cuerpo femenino o masculino. Cuando hablamos de género, hablamos en términos de femenino y masculino. Esas son construcciones sociales. No hablamos de mujer o de hombre, sino de masculino y femenino, cuando hablamos de género. ¿Sí? Bien, después lo que vamos a ver es que otros conceptos que están relacionados con género es estereotipos de género, mandatos que tienen que ver con el género. ¿Sí? Y justamente esta perspectiva de género, que es una manera de posicionarse determinada, que nos permite analizar ciertas situaciones, lo que nos va a permitir justamente es romper con algunas cuestiones que aparecen como impuestas y que aparecen como naturales y que vamos a ver que nada tienen de natural. Cuando una persona nace con vulva y se la viste de rosa, no tiene nada que ver con lo biológico. La biología no. Hay toda una construcción cultural, ¿no? Hay toda una máquina, digamos, que arranca una vez que nace una persona, ¿sí? Los médicos, la medicina justamente es una de las que marca esto, ¿no? Y dice, nació con tales genitales. Es mujer, ya se dice, es mujer, nació varón, ¿sí? Y a partir de ahí aparece toda una serie de características, de colores, de juguetes, de juegos, todos que se supone que tienen que gustarle a esa persona que nació, ya sea con vulva o ya sea con testículos, ¿sí? ¿Se entiende entonces lo que estoy diciendo? No tiene que ver lo biológico ahí, ¿sí? Por Incluso eso, hasta antes de que nazca, que le van pensando el nombre ni y te cuento, no. ni te cuento. Pero bueno, eso ya podemos hacer otro tipo de análisis cuando es previo, porque por ahí podemos más analizarlo, perdón, por ejemplo, desde el punto de vista del psicoanálisis, que de alguna manera se espera que haya un deseo de esa madre o de ese padre por ese niño que van a nacer o esa niña que van a nacer, ¿sí? Podemos hacer otro tipo de análisis, pero acá la cuestión es cuando nace alguien. La manera, que está en sintonía con la perspectiva de género o entender lo que es el género, es hablar en estos términos, es decir, persona que nace con vulva, persona que nace, ¿sí? Y no ya dar por sentado que porque nazca con determinado genital, entonces va a ser de esta manera. Entonces va a ser mujer, y entonces va a ser delicada, y va a ser romántica, y le va a encantar el rosa, y le van a gustar las princesas, y va a jugar seguramente a la soga. ¿Se entiende? Todo esto es una serie de, ¿no?, de dichos, de frases que tienen que ver mucho con el mandato y que tienen que ver mucho con el estereotipo. No todas las personas que nos percibimos o nos autopercibimos mujeres, porque esa es la manera de decir, una persona se autopercibe de determinada manera, ¿sí? Y a veces ese autopercibimiento no coincide con los genitales que porta, ¿no? Bueno, y ahí está el género para explicar estas cuestiones. Digo, a veces las personas que nos autopercibimos mujeres no rompemos un poco esos estereotipos. No a todas las personas que se autoperciben mujeres les gusta la poesía, o les gusta, o son delicadas, o son románticas, o les gusta el rosa y las princesas, y todo lo que sabemos que nos encajan de alguna manera a las que nos autopercibimos mujeres. Por otro lado, a las personas que se autoperciben varones, bueno, se supone o se espera que sean fuertes, que no sean sensibles, ¿no?, que demuestren fuerza, que no se quejen de nada, bueno, que sean, el que lleva el dinero a la casa, ¿no?, el pan, que lleve el pan a su hogar, no sé, bueno, díganme ustedes, hay más, que se tiene que destacar, le tiene que gustar el fútbol, o sea, no, si sos varón te tiene que gustar el fútbol, no puede haber un varón que no le guste el fútbol, por ejemplo, ¿no? Hay más estereotipos seguramente, muchísimos más, y ya los vamos a ver un poco más en detalle, pero entendamos esto, ¿sí?, que tiene que ver con una construcción social y muchas veces del lado del mandato, tenés que ser de esta manera, ¿sí? Tenés que ser, y tenés que elegir esto, no hay otra opción, ¿sí? Y eso, bueno, las personas que rompen esto, o no deciden eso, o no lo eligen, bueno, ahí empiezan los problemas, los conflictos, ¿sí? Hasta hace poco tiempo eran consideradas personas con problemas, ¿no? Patologías, ¿no? Trastornos mentales, bueno, en estos momentos sabemos que no, que hay una diversidad de personas, ¿no? Diversidad de maneras de ser y de elecciones
y no hay algunas que son más adecuadas que otras, ¿sí? Tenemos que empezar a romper esta idea, ¿sí? Bien. Bueno. Les decía que esta definición del concepto de género abarcaba no solamente la esfera individual, sino también la esfera social, ¿sí? Porque algo de esto estábamos diciendo recién con los estereotipos, porque de alguna manera influye, por ejemplo, en la división del trabajo. ¿Sí? ¿Quiénes son las que cuidan? Justamente, ya lo estoy diciendo en femenino, las mujeres. Las mujeres se supone que son las niñeras, las maestras, ¿no? Las que cuidan a las personas mayores, las que cuidan a las personas con discapacidad, ¿no? Se supone, o se cree, o se espera que las mujeres tenemos más habilidad para cuidar a otros y a otras, para la limpieza de la casa, para el orden de la casa, ¿no? Bueno, ahí hay una división del trabajo, ¿sí? O sea, este concepto de género, de alguna manera, marca una división clara. ¿Quiénes son los que tienen más posibilidades de llegar a Jefes. a puestos? Claro, a puestos. Bueno, los varones, ¿no? Se espera que los varones, ¿no? Y si una mujer llega a un puesto alto, bueno, ya empieza a sospecharse de que algo hizo para estar ahí. Y nunca es bueno lo que hizo, ¿no? ¿Sí? Bueno, todo esto sucede, ¿no? A veces no, a veces no, a veces... O sea, no hay estos pensamientos, pero en general tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con esto. La distribución de los recursos, ¿sí? Muchas veces en los mismos similares puestos de trabajo, los varones ganan más que las mujeres, ¿sí? Ahí los sueldos son más altos, a veces en ciertas áreas, ¿sí? Laborales, los varones, hay una estadística, ¿sí? Que dice esto que estoy diciendo ahora, ¿sí? No lo estoy diciendo yo, sino que lo dicen las estadísticas, ¿no? La definición de jerarquías, las relaciones de poder, ¿sí? Por ejemplo, si una mujer, o alguien que visiblemente aparenta ser mujer, camina a las 2 de la mañana, a la noche, sola, ¿no? Bueno, ¿qué estará haciendo? Y seguramente está en peligro, ¿no? Está en peligro y tiene que avisar a su casa y llamo a mi amiga y que llegue bien y toda esa cuestión. Bueno, a los varones no suele pasarle eso. Si un varón circula No, solo. debe ¿Cómo? estar igual, solo que no se debe enterar nadie, como usted dice. No, yo creo que la igualdad está muy bien pensada. Creo que erradicar, digamos, mandatos viejos para formular nuevos está buenísimo. Sin embargo, hay muchas personas que usan particularmente esto en beneficio, digamos. Esto siempre va a ser. Entonces, termina pasando que esa igualdad termina favoreciendo a una parte de la sociedad solo por el hecho de que por mandato siempre ha sido de otra manera. Ajá. Entonces ocurre que perdemos de vista la equidad, que es a donde apuntaba realmente todo el primer movimiento, porque apunta a la equidad y a la igualdad de derechos, pero equidad monetaria, que, o sea, como que apunta a todo, pero más de forma de ¿Qué equidad. movimiento decís, Franco? No, ¿Qué movimiento te yo, refieres? yo puntualmente tengo un jurídico que estoy pasando para poder paternar y poder criar a mi hijo y que nos beneficiemos de un aprendizaje mutuo y de la vida, ¿no? Uh-huh. A ver, de un lado unilateral, una persona, hoy la mamá decide que otro no ve más a su hijo, no sé, por tiempo indeterminado, no Uh-huh. tiene consecuencias, porque el sistema está absorbido en que padre contra madre denuncia que no tiene impedimento de contacto o tiene impedimento de vínculo. Entonces, vos tenés que ir a defenderte, o sea, cuando estás de un lado de víctima, por decirte, sin ponerse en ese lado, ¿no? Sino de luchar por derechos igualitarios, justamente. Entonces, yo cuando hablamos de estos temas, realmente soy el primero que lucha por derechos feministas, que va a una marcha, que los apoya, que apoya las igualdades, pero la violencia
la puede ejercer cualquier persona. Bullying, un pequeño, otro pequeño, un par, un grande, un chico, un varón, una mujer, un varón. Entonces, cuando se manifiesta, por ejemplo, que la chica está en peligro por estar a esa hora, pero que el varón no, seguramente al varón lo robaron, lo mataron igual y se enteró nadie. Por eso digo, hay muchísimos ejemplos que muchas veces se van escuchando y se van replicando en un montón de medios de comunicación y hacen a que sigan habiendo dominios de poderes, ¿entendés? Como cosas por detrás, no sé si me explico, pero es un Sí. realmente a mí me está estudiando Sí, y igual nada. dijiste muchas cosas, o sea, si tenemos que desmenuzar todo lo que dijiste, nos va a llevar como muchas clases, pero tranquilo. No, A ver, seguro. lo que yo quiero aclarar es lo siguiente. Vamos a ver en algún momento un sistema que se llama patriarcado. Y ese patriarcado no solamente lo sufrimos las mujeres, sino también los varones. A ver, en este sentido de los mandatos, no solamente, digamos, no es que estamos diciendo solamente la mujer es la víctima, pero hay situaciones en las cuales se nota totalmente la desigualdad, ¿sí? Ahora, espérate un segundo. Cuando hablemos de feminismo, vamos a hablar de feminismos en plural, porque no todas las personas que siguen el movimiento feminista coinciden. O sea, hacia adentro del movimiento feminista hay diferencias también. No todas las mujeres que son feministas buscan la igualdad con el varón. No todas, ¿no? Hay parte del movimiento que sí, que busca la igualdad de derechos. Otras no. Otras directamente que no. ¿No? Y hay extremos, y a veces parece que son inconciliables hacia adentro del movimiento. Por eso vamos a ver que no es tan sencillo este tema, ¿sí? Y sé que es un tema sensible, ¿no? Pero lo que tenemos que entender también, que estas cuestiones de los mandatos y de los estereotipos, no solamente sufrimos las mujeres, no es que solamente acá vamos a decir el varón es el privilegiado. Bueno, en algunas situaciones sí, pero a veces esos privilegios tienen sus consecuencias, digo. Hay toda una estadística, y digo estadística porque no quiero hablar solamente de opiniones, sino de estadísticas y de datos, que dice que la mayoría de los varones no consulta al médico. Y eso tiene que ver con un mandato. Eso tiene que ver, ¿sí? Los varones les cuesta, en general, les cuesta aceptar que tienen algún problema de salud y se lo bancan y no van al médico. La mayoría de las personas que consultan son mujeres. Digo, y eso también tiene sus causas, ¿no? Hay varones que pueden estar sufriendo alguna enfermedad y no van al médico porque no hay una tradición o no se espera que el varón vaya al médico porque eso tiene que ver con cuidarse y debilidad, hay un montón de cuestiones, podemos hacer todo un análisis. Digo, ahí vemos diferencias, pero tiene su costo, ¿sí? También podemos también decir la cuestión sexual, por ejemplo, bueno, se espera que el varón a cierta edad tenga su debut sexual, y que sea con una mujer, obviamente. Digo, y eso también, ¿no? Eso también es parte de lo que puede llegar a padecer una persona que se autopercibe varón, porque tiene que ver con un mandato y tiene que ver con un estereotipo. Por eso, esto gigante que nos aplasta, que se llama patriarcado, sistema patriarcal, ¿sí? No solamente lo padecemos las mujeres, también los varones. También los varones. Entonces, no es que ponemos mujeres versus varones. ¿Se entiende? No es esa la cuestión. Estamos todos dentro de un sistema que nos impone ciertas maneras de ser. ¿Sí? Ciertas maneras de ser. Entonces, no es que vamos a poner los géneros versus unos. No, porque no es la idea. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Franco? Después hablaremos otras cuestiones ahí, vos ahí hablaste cuestiones judiciales, bueno, es bastante compleja la situación. Aparte es lo que se hizo toda la vida, versus mujeres versus hombres o en reversa. Claro, y las mujeres también, hay mujeres que encarnan el patriarcado, también. ¿Quiénes son las que crían en general varones? Bueno, y bueno, hay toda una cuestión ahí, podemos hacer todo un análisis de lo que es el cuidado, ¿sí? No es tan sencillo, ¿sí? No, Walter levantó la mano. Sí, sí. No, que siempre se asocia a esto de la violencia, que el hombre, la mujer,
Y yo en mi caso personal he vivido violencia de género y sin embargo, nada, era como que por ahí muchas veces por este machismo que uno tiene o cómo nos han criado, que no podíamos ir a una comisaría a decir que nos pegaban en la casa, o sea, entonces... No, porque cuando lo decís y denunciás hechos peligrosos, porque violencia hay un montón de tipos, hay un montón de tipos. No es solo que un cachetazo, una piña, un te revoleo algo. No, hay un montón de tipos. Y entonces, si los denunciaras, igual se te cagan de risa, porque el mismo sistema aplasta todo. Es así, puntual. Sí, bueno, esto va a dar para varias charlas más, ¿sí? Y seguramente se va a generar el debate, pero siempre con respeto. Y esto de aclarar que no se trata de poner, ¿no? Un género por sobre el otro o que uno es más víctima que otro, digamos, no se trata de eso. Estamos todos y todas, vivimos en el mismo mundo neoliberal, capitalista, patriarcal, heteronormativo, discriminatorio, y bueno, ¿sí? Sabemos que es así, ¿no? Nadie está por fuera, o nadie puede decir estoy por fuera, entonces tengo la verdad absoluta y el resto no sabe nada. No se trata de eso, sino que es un espacio para construir, ¿sí? Y por ahí no vamos a estar, no vamos a coincidir en algunas situaciones seguramente, pero me parece que lo central acá es el respeto y escuchar, ¿sí? Al otro, a la otra, y hay cuestiones que ya están dichas, digamos, ¿no? Bueno, ya podemos ver la cuestión de las violencias, pero sí hay un tipo de violencia que es violencia de género. Y cuando se habla de violencia de género, es del hombre hacia la mujer. Eso está estipulado, ya no lo digo yo, tiene que ver con una cuestión de leyes, ¿sí? No lo estoy diciendo yo, ¿sí? Hay cosas que las podemos discutir, podemos estar de acuerdo o no, pero hay cosas que ya están escritas, ¿sí? Y ya están dichas, ¿sí? Podemos estar de acuerdo o no, pero... Eso es un gran derecho ganado. ¿Cómo? O sea, eso es un gran derecho ganado, del cual debemos estar orgullosos. Esto está claro. Lo que estaba diciendo Walter, o lo que está comunicando uno, es exactamente que violencia es violencia, digamos, le imparta a quien le imparta. ¿Entendés? Porque cuando lo hace un pequeño a otro en un grado, ¿vos por qué frenás esa situación? Porque, digamos, explicás qué sociedad querés mañana. En algún punto. Nada. Eso. Bien, bueno. En una situación de violencia hay alguien que tiene más poder que otro y abusa de ese poder en general. Sucede eso, ¿sí? Porque a veces la violencia no es física, es más bien simbólica, puede ser económica también, ¿sí? Que te quito el dinero y lo manejo yo por tu cuidado, por tu bien, bueno, eso también es ejercer violencia, ¿sí? Bueno, pero ya entraríamos más en detalle. Yo sabía que en algún momento iba a aparecer algún concepto que iba a generar algún revuelo. Bueno, género es un concepto que genera, ¿no? A veces un movimiento, y bueno, bienvenido sea que haya movimiento acá y que todas las voces se escuchen, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir? Decíamos, la perspectiva de género es una herramienta, ¿no? Volvemos a decir que es una herramienta que permite reflexionar, problematizar y deconstruir, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es deconstruir, ¿sí? Es un concepto que significa esto de romper ciertos sistemas que son hegemónicos para poder armarlo de otra manera, ¿sí? Esto es la deconstrucción, ¿sí? Hay que viene de un francés, un filósofo francés, Derrida, Jacques Derrida, ¿sí? Que postula la deconstrucción y suele utilizarse, ¿sí? A veces se dice, se habla cuando se habla de género, cuando se habla de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, de la deconstrucción, de un proceso que tiene que ver con ir rompiendo algunas cuestiones que ya están instaladas para poder armar de otra manera, ¿sí? Es un proceso y obviamente que lleva tiempo, ¿no? Y hay resistencias, ¿no? Hay movimientos, cuando se intenta romper algo que está instalado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y a veces son tan profundos que cuesta darse cuenta, ¿no? Hay cuestiones que son tan sutiles y estamos criados, criadas, educadas de tal manera que es difícil darse cuenta, ¿sí? Por eso... Está naturalizado ya. Totalmente. Y muchas veces la clave es preguntar a niños, niñas, alguien muy joven que la tiene mucho más clara y no está tan empapado, tan chipeado con lo que ya venimos nosotros, no está tan estructurado, ¿no? Entonces a veces
Los niños, las niñas son muy sabios y muy sabias, y hay situaciones que nosotros no nos damos cuenta, y los pibes y las pibas te lo marcan así con el dedo, y hay que aprender. Son grandes maestros y grandes maestras, ¿no? Los niños y las niñas. Así que si tienen alguna duda, vayan y pregunten, sobrino, sobrina, hijo, hija, vecino, vecina, que seguramente tiene la posta, porque esto no están tan empapados de estas cuestiones de los adultos, del mundo adulto. Bien, entonces, esto de deconstruir los mandatos, que ya están adjudicados socialmente, ¿sí? Son como bajadas de línea, nos permite revisar estos estereotipos que decíamos de género, ¿sí? Y pensando en promover cambios, ¿sí? Que tiendan ¿a qué? A garantizar la igualdad de derechos, ¿sí? Y las responsabilidades o corresponsabilidades entre los géneros, ¿sí? Un concepto que se puede en algún momento abordar es la cuestión del cuidado, ¿sí? Se habla de políticas del cuidado, y en la pandemia esto fue muy claro, ¿sí? ¿Quiénes eran las personas que cuidaban? Las que se encargan del cuidado. Esto es clarísimo. Digo, en la misma casa, es trabajar en el mismo espacio. ¿Quiénes son las personas que se encargan de los cuidados? ¿Sí? Bueno, la idea es que haya una participación en conjunto, que haya una corresponsabilidad, ¿sí? En equipo, ¿no? Colectivamente, ¿sí? Podemos pensar en una comunidad de cuidado. No tiene por qué recaer, digo el ejemplo del cuidado, no tiene por qué recaer en una sola persona, ¿no? Se puede armar una red de cuidado, y es uno de los temas que surgió en esta pandemia, ¿sí? Bien, entonces, cuando se habla de género, esto de deconstruir, no es desconstruir, deconstruir implica revisar estas estructuras, ¿sí? Estas bases, estos cimientos, ¿sí? Sobre las que se erigen o se construyen justamente las sociedades, para encontrar, ¿no? Esos mecanismos, esas lógicas que son totalmente invisibles, ¿sí? Que se relacionan con las pautas de comportamiento, con las costumbres, con los modos de ver, de sentir el mundo, de estar en el mundo, de relacionarse con los demás, de dimensionarse a uno mismo, a una misma, ¿sí? Esto nos permite este concepto de género y la perspectiva de género, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Hay más detalles con la cuestión de, están los roles de género, la asignación, pero eso lo vamos a ver por ahí en más detalle en otra clase, porque ya no nos está quedando demasiado tiempo. Lo que yo quiero que veamos ahora rápidamente, antes de que se corte el Zoom, son los distintos enfoques, ¿sí? En cuanto a la educación sexual, ¿sí? A lo largo de la historia de la educación hubo distintas maneras de enseñar la sexualidad, ¿sí? Enfoques, ¿sí? Enfoques en la enseñanza de la educación sexual, ¿sí? O modelos también podemos decir, no solo enfoques, sino también modelos, ¿sí? Estos modelos, estos enfoques, no son neutros, ¿sí? Sino que lo que hacen es tienen que ver con distintas, esperen que hay alguien ya que tiene el micrófono, ahí está. Tienen que ver con distintas maneras o formas de educar sexualmente, ¿sí? Que reflejan justamente distintas maneras de pensar y de significar la sexualidad, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el primer enfoque? Que esto no quiere decir que ya haya pasado, ¿sí? A veces continúan estando presentes, ¿sí? Continúan estando presentes, por ahí más solapadamente, pero siguen estando. El enfoque educativo, que tiene que ver con lo moralista, el enfoque tradicional en la enseñanza de la educación sexual, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Con postular que existe una sexualidad normal, entre comillas, y una que no lo es, ¿sí? Tiene que ver con este tipo de enseñanza. Digamos, sin tener en cuenta que existen distintas circunstancias que tienen que ver con lo personal, con lo histórico, con lo contextual, ¿sí? No me costó mierda levantarlo, pues no va a pasar. Bueno, la compañera no se da cuenta, Ayla, que se le prende el micrófono. Bien, ¿qué más? Justamente prescribe lo que debe ser y lo que no, lo que está bien y lo que no, por eso es moralista, ¿sí? ¿Qué más? Y está relacionado con el ejercicio de la genitalidad y nada más que eso. Acá no aparecen los afectos, las emociones, la comunicación con los demás, no. Solamente tiene que ver con la cuestión de lo genital, ¿sí?
La procreación tiene que ver estrictamente con esto. En este enfoque, que les digo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el deseo, con el erotismo, con la ternura, queda por fuera. Ahí la tenés que... No sé por qué se le activa. ¿Qué más? Se educa para normalizar, para controlar, ¿sí? Este enfoque hace esto, para controlar, para demorar la sexualidad, ¿sí? Genera miedos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, toma como eje la prevención de enfermedades, del embarazo no deseado, ¿no? Se enfoca en esto. Hasta no hace mucho este tipo de enseñanza estaba en las escuelas, ¿sí o no? Uso de preservativos, ¿no? Y ahí para de contar. Nada más que eso, no se hablaba de otras cuestiones que tienen que ver con eso. Bien, la palabra autorizada, el adulto, la adulta, ¿sí? Bien, el otro enfoque, el enfoque médico-biologicista, ¿sí? Que está bastante relacionado con el anterior. Acá discrimina justamente las diferencias entre salud y enfermedad, tiene que ver con centrarse en lo anátomo-fisiológico, ¿sí? Eso era educar sexualmente, la información sobre patologías, prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿sí? Y nada más que eso, ¿sí? ¿Qué más? Descripción de los riesgos de enfermarse, ¿no? Por un incorrecto ejercicio de la genitalidad, ¿sí? Este enfoque se centra en eso. Se prioriza ¿cuál? ¿Qué saber? El saber médico, ¿sí? El saber médico. Chicos, chicas, si alguien tiene el teléfono de Ayla, le dice por favor que se le activa el... no sé por qué, pero se le activa. Bien. No se propician espacios para la reflexión, para que circule la palabra, bueno, no. ¿Sí? Otros enfoques, ¿cuáles son? El modelo de la sexología, por ejemplo, ¿sí? Que tiene en cuenta la sexualidad como un proceso de construcción personal, por ejemplo. Se promueve las buenas prácticas sexuales, prevenir disfunciones sexuales, y los y las que están en este enfoque, bueno, son justamente los que tienen formación en sexología, ¿sí? El modelo jurídico es otro enfoque, ¿sí? Que se centra en los derechos humanos, la vulneración de los derechos humanos, ¿sí? Tiene que ver con habilidades de autocuidado para evitar o identificar situaciones de riesgo, de abuso, ¿sí? El enfoque de género, ¿sí? Que es algo de lo que estuvimos hablando, que amplía el concepto de sexualidad en una red de relaciones sociales, históricas, culturales, ¿sí? Y el enfoque integral, que es el que plantea la ESI como ley que aparece en el año 2006, ¿sí? Que tiene que ver con esta cuestión de entender la sexualidad como multidiversa, ¿sí? No estrictamente relacionado con lo biológico o genital, ¿sí? Sino que considera todas las dimensiones que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Lo emocional, bueno, lo histórico, ¿sí? Lo cultural, lo psicológico, lo afectivo, lo espiritual, lo ético, ¿sí? Todo eso involucra el enfoque integral de la enseñanza de la educación sexual integral, ¿sí? Esos son todos los enfoques que tienen que ver con la enseñanza. Así que si se utilizan, algunos siguen estando presentes, como les decía, por eso una de las preguntas de la primera actividad era un recuerdo significativo, ¿no? ¿Cómo lo vivían ustedes en la escuela, ¿no? Esta enseñanza de la educación sexual. Bueno, menos de un minuto se va a cortar, entonces la próxima, los ejes de la ESI, voy a subir ese material para que lo lean, ¿sí? Lo vamos a charlar, el video y las preguntas. ¿Estamos? ¿Y alguna Profe, duda, se puso en pregunta? por dos su audio. Habló rapidísimo. Y por el tema de, sí, en la conexión, perdón, es la conexión que me hace hablar así. No quise apurarme. Pero bueno, nada, quedamos así porque se va a cortar, me apuro además por eso. ¿Sí? ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos, profe, vemos, gracias. Que estén bien. Profe, Chao, Nos vemos. nos vemos. Chau, chau.